Buenas chicos. Bueno, vamos con la segunda parte de la clase del tema 6 que trata sobre diseño de aplicaciones móviles. Esta vez vamos a hablar, ya hablamos sobre lo que es la arquitectura de la información móvil y los diferentes artefactos que podemos entregar durante un proceso de desarrollo. Vamos ahora a hablar sobre ya elementos más específicos dentro de la interfaz y cuáles son la utilidad de los mismos y cómo lo deberíamos manejar en el proceso de desarrollo móvil. Bueno, la mejor interfaz es ninguna interfaz. Cuando la tecnología se convierte en parte de nuestras vidas, desaparece. Don Norman, padre del diseño centrado en el usuario. Los mejores patrones de navegación son los que el usuario ni nota que están allí, es decir, que son totalmente intuitivos. Veamos, es importante pensar en lo que son las pruebas de diseño, validar antes de codificar. Terminado de crear los wireframe o code de prototipo, es el momento perfecto para revisar el trabajo. ¿Qué significa esto? Que le podemos hacer preguntas a las interfaces que nosotros dibujamos, pintamos, utilizando herramientas, em, no codificando, sino estas herramientas de diseño que nos permiten generar wireframe, copy y prototipos. Los app parecen una caja se encajan con la plataforma. Debe verse y actuar como el software móvil nativo. Un diseño coherente tanto con iOS como con Android, con las plataformas. Porque eso hace que el usuario se sienta en su espacio, en su entorno. ¿Podrán los usuarios utilizarlas sin ayuda? Las app deben ser autoexplicativas, ser natural. No deberíamos tener que sentarnos a dar capacitaciones, entrenamientos para que el sistema sea entendido. Debe ser intuitivo. ¿Puede el programa implementar el diseño solo? Con el arte y la documentación, el desarrollador debe deducir las intenciones sin estar consultando constantemente. Debe ser natural el proceso, el workflow que se está trabajando. El diseño envejecerá con gracia. Esto estilo que mantendrá un atractivo a medida que el sistema operativo o las plataformas cambien con el tiempo. Y el diseño cumple con los objetivos futuros. Acá, considerar cómo podría evolucionar la app después de 6 y 12 meses adicionales del trabajo. Ahí recordemos que nosotros vamos a entregar un MVP funcional y operativo, pero que podríamos pensar en un MVP 2 a futuro, modo de tener como ese roadmap bien claro de cómo esa aplicación se puede mejorar o qué otros módulos se podrían incorporar en el futuro. Un proceso de UX es un flujo integrado de diseño de la experiencia de usuario. Se crea primero un workflow que mapea el flujo del usuario, un árbol de navegación, un wireframe, un mockup, un prototipo, pruebas y finalmente la guía de estilo, ¿no? Esta es la primera fase de nuestro proceso de desarrollo. Principio fundamental, mantenerlo simple. Cada paso reduce el riesgo y el costo del desarrollo. Digo que es como una fase previa más bien al desarrollo, porque ahí no hemos echado ni una sola línea de código. Ahí la idea es que existe una iteración continua donde el proceso no es lineal, se integra entre las etapas y cada prueba de usuario puede requerir volver al wireframe. La flexibilidad es clave para el diseño. Como les digo, en algún momento los árboles de navegación pueden ser el punto uno, como pueden ser el punto final, porque siempre vas a estar como revisitando cada uno em, de estos artefactos que involucran el diseño de información del aplicativo. Involucrar al cliente siempre, entonces validamos, por eso las metodologías ágiles plantean el tema del review que puede ser según el proyecto semanal, quincenal, una vez al mes, no como cascada que es al final del producto. En este caso se valida con el cliente en cada una de las etapas y en cada uno de los cambios. Digamos, podríamos estar entregando, como se los comentaban, un prototipo funcional donde tengan todas las plantillas de la interfaz y luego el cliente las valida y luego de ello es que se haga la implementación de la lógica. El cliente también aprende durante el proceso. Es importante revisitar que, bueno, tenemos diferentes capas dentro de un desarrollo. El fundamento de toda navegación móvil es la vista, ¿no? Son ventanas o áreas de pantalla que contienen varios atributos o interfaz interactivas. Las vistas del sistema son componentes creados por el proveedor del sistema operativo, que puede ser Android o iOS, con funcionalidades específicas. Después de una acción, el app presenta más información en la misma vista o transfiere al usuario una vista diferente. Hay vistas nativas creadas por el iOS, hay vistas personalizadas creadas por el desarrollador y hay vistas híbridas
donde tenemos una mezcla entre lo nativo y lo web usando React Native, Flutter o algún framework similar que nos permiten mostrar información al usuario dentro de los diversos dispositivos. Una vista única, el patrón más simple de todos, que es el tipo más simple, contiene una sola página con lo que se puede interactuar, es decir, que no estás navegando realmente dentro de diferentes páginas. Es un software que está hecho para tu celular, pero con que el usuario ve al abrir el app es todo lo que obtiene. Claridad, organización son los atributos más importantes. Y bueno, son similitudes, similares entre las plataformas. La calculadora de un Android es muy similar a la calculadora de un iOS. Y el foco total es el elemento de la interfaz y es lo que responde con mayor importancia. Entonces, un ejemplo de esto son las calculadoras, las cámaras, las linternas, los temporalizadores. Son aplicaciones muy sencillitas que solo manejan una vista única. Ahora tenemos también la barra de navegación, ¿no? La barra de navegación apilada es Stack Navigator Bar, el patrón jerárquico. Navigator Bar en Android es Action Bar, en iOS es Navigation Bar. Anclada en la parte superior, abarca el ancho de la pantalla y presenta, ¿cómo funciona? Bueno, presenta varias piezas de interacción en la pantalla principal. Al tocar una opción te lleva a una nueva pila, se apila una flecha de retorno que aparece con la parte superior de la izquierda. El usuario puede retroceder a la vista anterior en cualquier momento, muy común para email, mensajes, lista de contenido con detalle. Funciona con app nativas y híbridas más difícil en web. Y bueno, recuerden que también tienen como que ver con el back de cuando estamos en un browser o en un navegador. Tienes elementos y detalles hacia cada nivel que se apila y hacia atrás es un botón del tipo menor mayor o un gestor swipe desde el borde izquierdo, saca el elemento de la pila. Salen notificaciones de clip directo a una lista específica dentro de las jerarquías y pasa por todos los niveles. Entonces, esta es muy típica, como lo ven dentro de lo que son las interfaces mobile, para devolverte y darte información de un contexto previo. Ahora, las barras de navegación apilada aparecen una flecha de retorno a la parte superior izquierda de la barra de navegación, lo que permite al usuario retroceder en la vista anterior. Entonces, aquí vemos otro ejemplo. Y bueno, aquí hay muchos ejemplos. Este ejemplo es más hecho en Fitness. Fíjense que tenemos varias páginas donde llegamos al final y después nos estamos devolviendo hacia donde iniciamos la navegación. En este caso, la navegación hacia atrás, uno es hacia adelante y otro es hacia atrás. Me devuelvo. Y bueno, esa es la parte asociada a este tipo de navegación. Ahora con las vistas de desplazamiento. Para contenido que supere el tamaño de la pantalla se utiliza para grupos de fotos, textos o cualquier información que supere el ancho de la altura y el dispositivo. Tienes un scroll vertical, un scroll horizontal, un combinado y paginación. El intervalo fijo, el app del clima, el onboarding, carruseles de imágenes podrían estar paginando. A nivel del scroll horizontal, carruseles de fotos, categorías, card deslizable. Al de vertical, le das hacia abajo, generalmente como los feeds de noticias con un scroll, en una página web sería como un scroll, pero en un celular solo le das con el dedo para subir. El scroll combinado vertical principal con horizontal dentro, FIC de Netflix, la App Store, complejo pero muy usado para aplicaciones que requieren una navegación hacia las dos direcciones. Este es un ejemplo de movimiento de lo que es una vista de desplazamiento. Solo una parte del contenido es visible en un momento dado. El usuario debe desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda, horizontalmente o hacia arriba o hacia abajo, verticalmente para ver elementos fuera de la vista actual. Entonces, los carruselos son los más típicos asociados a esto. La vista del desplazamiento, la aplicación del clima de iOS se desplaza horizontalmente en intervalos de ancho fijo para mostrar los pronósticos del tiempo y la información de ciudad. Y fíjense que es una sola vista que tú vas desplazando haciendo el touch a la pantalla hacia arriba. La navegación basada en búsqueda, Search Driver Navigation, bueno, ¿qué es? El método de interacción que permite navegar y conducir a usuarios a través de un app mediante la búsqueda. No mueve al usuario de entrevistas, pero filtra y localiza contenido específico. ¿Ok?
y no ocupa mucho espacio en la pantalla, ¿no? Este sector que está por acá. Cuando usarla, el app con grandes cantidades de datos, con miles de ítems, el usuario suele saber qué buscar productos específicos como complemento y otro patrón de navegación principal. Cuando la organización por categoría no es suficiente, alternativas o complementos de la navegación por categoría. ¿Cuáles son las variantes? Bueno, tienes búsquedas por texto, por voz, por predictivas, búsquedas por IA, que si un semantic search, búsquedas por imagen, o filtros avanzados que te permiten abrir un banner como un buscador con diferentes parámetros, categoría, distancia, valoración, ¿no? Que esos tienden a estar en un banner derecho o izquierdo dentro de la pantalla y que se llaman de manera explícita, porque por default la búsqueda simple es la que más se utiliza. Entonces, este caso, por ejemplo, tenemos un buscador por aquí, buscamos Bush y fíjense que aquí va filtrando lo que tenemos aquí abajo, muestra menos información. Ahora bien, controlador modal, este es uno muy típico pues dentro del desarrollo de aplicaciones. El controlador modal es la interrupción intencional del flujo. ¿Qué es? Se usa cuando la app obliga al usuario a tomar una decisión específica antes de continuar. Siempre aparece como una interrupción en el flujo típico de la aplicación, puede contener varias vistas específicas o múltiples controles. Fuerza al usuario a realizar una elección específica para continuar, como el cancelar, el login y los permisos, y la experiencia es disruptiva por diseño. Enfoca al usuario en la tarea. Entonces, puede ser para pedir permiso de un sistema, por ejemplo, permitir acceso a la cámara, o confirmaciones críticas, como cuando vas a eliminar un registro y te pregunta, ¿estás seguro? Entonces te aparece para que tú le des el ok o no ok. Además, también en formularios de ingreso, ustedes, por supuesto, tienen que hacer un login, crear una cuenta de pago. El flujo no puede continuar sin completar ese formulario. Otro ejemplo es compartir el contenido. Cuando haces el share and chip del iOS o el Android, aparece sobre el contenido y fuerza una acción o cancelación. Un controlador modal esta es una vista modal que requiere que los usuarios ingresen un stop o cancelen para continuar y el usuario no tiene otra opción, por lo tanto esta visión es una visión modal, ¿no? Aquí cuando tenemos unos ejemplitos al respecto. Ok, este no me considera mucho, pero la navegación basada en gestos, esto lo hemos visto anteriormente, con esto vamos a profundizar un poco más. Una palabra completamente táctil, la navegación de gestos es natural en el móvil, deslizar, pellizcar, mantener, presionar, todos sus gestos. Y estos los vemos dentro de esos utilities que necesitamos para poder programar de una aplicación mobile. Debemos tener bien claro estas acciones dentro de lo que son el touch a la pantalla. Entonces, ¿cuáles son las ventajas, desventajas y buenas prácticas? Recordemos. La ventaja, libera espacio en el UI, interfaz minimalista que muestra más contenido, interfaz natural, gestos similares al independientemente de la cultura o de la experiencia. Generan velocidad, puesto los usuarios son mucho más rápidos con gestos que con botones. Elegancia visual, la app se ve más limpia sin botones de navegación, todo se lo dejamos a los touch de la pantalla. Pero ¿cuáles son las desventajas? Bueno, la navegación es invisible. Si un gesto es la única forma de hacer algo, muchos usuarios nunca lo van a descubrir, se pierden, ¿no? Digamos, ¿qué hago aquí para poder hacer que esto funcione? La curva de aprendizaje de cada gesto nuevo que el usuario debe aprender reduce la usabilidad. Conflictos del sistema, gestos del sistema operativo versus gestos de la aplicación como el Sweetbed en iOS. O la accesibilidad. Usuarios con dificultades motoras pueden tener problemas con esto complejo y sabemos que una de las objetivos de desarrollo de la aplicación en las aplicaciones mobile es ser inclusivo y tratar de incluir dentro de nuestro diseño y en operatividad del sistema las opciones que permitan con AL o similar, colores que puedan ser visibles por personas con discapacidades visuales, que todas esas características ayuden a que esas personas lo utilicen. Entonces, la parte de esto puede que no sea tan sencilla para ellos. Entonces, la buena práctica, usar gestores familiares, pistas visuales de descubrimiento, siempre tener alternativas visibles y testear con usuarios reales para ver cómo se mejora el sistema. Ajá, una navegación basada en gestos. Bueno, aquí presionas haces un sweep o haces un flick o haces un pitch o haces un flick.
precompones los toy gestos. Entonces, con una pantalla completamente táctil, la navegación basada en gestos es natural en el móvil. Las técnicas de gestos como deslizar o con dedos o tres, pellizcar, etcétera, ahora se utilizan a menudo para mover usuarios a través de diferentes partes de la aplicación y todos estamos muy acostumbrados, digamos, ha sido un proceso en el cual ya hoy en día la mayoría de las personas lo manejamos, ¿no? Porque es nuestro día a día. Con los gestos se puede experimentar varios tipos de controles. De hecho, esta es muy típica para lo de los correos. Lo mueves hacia la derecha e izquierda. El suite completo para borrar, para eliminar. O puedes hacer pitch to change list, que es como, bueno, lo achico, como pellizcar de alguna manera para mover cambiar el contenido que estoy viendo en pantalla. La navegación basada en esto, por ejemplo, Tinder, saben, son aplicaciones de citas y bueno, y este es como un estándar que se creó para diversas aplicaciones, ¿no? Tinder fue como el papá de este tipo de aplicaciones de esa categoría y ahora mucho implica derecha sectas, izquierda, al revés, derecha aceptas, izquierda no estás rechazando el match con esa persona y ese es un gesto totalmente un suite a la izquierda o un suite a la derecha. Por ejemplo, si diseñas un cliente de email, puedes usar un gestor suite para una celda, ya que es un gestor muy común para los usuarios de este tipo de app. Cuando haces esto, también hay aplicaciones como, por lo menos en iPhone, el WhatsApp, te coloca aquí el eliminar o el fijar. Entonces, el sweep en listados es muy utilizado y tiene sentido. Un descubrimiento progresivo con pequeñas pistas visuales para enseñarle a la gente a interactuar con tu interfaz. Entonces tú podrías hacer estos juegos a través de efectos visuales para saber que en este juego de, por ejemplo, en Pulling Monster usa una mano animada para representar un nuevo escenario al usuario de que puede mover su ficha hacia el lado, hacia uno de los lados. Ok, aquí tenemos el menú hamburguesa, de este hemos hablado anteriormente. Y bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. Es un espacio oculto, ¿verdad? Acá, tras la navegación del borde izquierdo de la pantalla, hay gente que lo muestra también a la derecha, digamos, dependiendo del diseño de la aplicación. Se muestra. Ay, he pasado dos veces. Se muestra solo una acción del usuario, un toque en ese menucito desde el borde para que aparezca. Es útil cuando se quiere que el usuario se concentre en el contenido principal. En su estado por defecto, todo el menú permanece de escondido. El estándar en Android Navigator Drive en Material Tracer polémico en iOS. Es decir, sí lo recomiendan en Navigation Drive en Material Design, que es la aplicación de Android, pero no en iOS según el diseño o los guidelines que tienen. Tiene las ventajas, espacio para gran cantidad de elementos, diseño limpio, libera todo espacio en la pantalla, familiar en Android, busca buen contenedor o opciones secundarias, pero es menos descubrible, los ocultos se olvidan, colisiona con los navegadores en iOS, reduce en engagement versus opciones visibles, usuarios ignoran opciones secundarias. Entonces, bueno, son una cantidad de desventajas y según el diseño que se realice, se irá por un camino o por otro no hay una elección perfecta, hay una elección que tiene más ventajas que otra en el contexto. Entonces, por otro ejemplo, aquí tenemos esto y fíjense que cuando yo le hago clic, él se mueve y me muestra un submenú, menú lateral. Otro ejemplo, este que está aquí, le doy clic y fíjense que me va a mostrar otro menú lateral. Aplicaciones como Facebook tienen menú lateral, Instagram es más va hacia abajo, pero no está fuera de común, pero no es de lo más recomendado hoy en día este tipo de menú. Ahora, priorizar las opciones de navegación. Si tu navegación es compleja, ocultar no lo hace más amigable, mucho mejor. Muchos ejemplos muestran claramente que exponiendo los menús de maneras más visibles incrementa el engagement y la satisfacción del usuario. Entonces, antes era así y ahora es así. Número de sesiones. More double direction incrementa el 70 al 65 incremento en la actividad diaria del usuario. Ve, en lugar de tenerlos para este lado, lo tienes como un toolbar. Las opciones principales las tienes aquí abajo. Y esto es mucho más popular hoy en día para aplicaciones móviles. El menú
A ver, el menú lateral se considera, considera utilizar el tab o un tab bar si tienes un número limitado de opciones claramente priorizadas. Entonces ahí sí tienes un menú lateral, pero entonces quieres agregar otro tipo de muchas más subopciones. Bueno, digamos, fíjense aquí el menú está en la parte superior, aunque se estila más en la parte inferior de la pantalla. Pero es mucho más visible esto, más usable, más descriptivo que este menú que se abre hacia el lado izquierdo. Y bueno, este tipo de menú generalmente hoy en día la mayoría de las aplicaciones lo tienen en el footer. Barras de pestaña. El patrón más poderoso para apps con múltiples secciones que se usa cuando hay 3 a 5 visitas diferentes que contienen todas las funcionalidades de la app. Cada pestaña cambia la vista principal del contenido en pantallas, es persistente, siempre visible de feedback inmediato en el icono activo. iOS Start Bar en la parte inferior, a Android Navigation Bar también puede ir abajo, según Material Design 3. Y el Tab Bar no requiere ocultar las opciones, permite acceso a cualquier parte. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Opciones siempre visibles, feedback visual de la posición actual, acceso directo en un toque desde cualquier pantalla, consistente con iOS High y Material Designer, es decir, con las reglas y los guidelines que nos ofrecen las plataformas para poder mantener un diseño alineado con su política, pero máximo tiene solo 5 opciones, 4 es ideal, difícil con app muy compleja, iOS versus Android tienen posiciones diferentes y el icono sin etiqueta puede confundir. Ejemplos reales de quien usan barras de pestaña: Instagram usa Home, Search, Reel, Show y Profile. Twitter usa Home, Search, Community y Bells y DMs, de mensajes directos, Message. YouTube tiene Home, Chart, Subscription and Library y WhatsApp, Chart, Status y Call. Entonces, esto es como barra de pestañas, es como decir carpetitas en la parte superior que tú te puedes ir moviendo para ver información específica en un contexto dentro del contexto general de la aplicación. La barra de pestaña, detalles técnicos que es importante que de diseño que revisemos. Bueno, hay reglas de diseño que impactan directamente la usabilidad del tab bar. El tamaño ni mínimo del toque es 44 por 44. Esto lo hemos dicho varias veces. En Android 48,48. La mayoría de los usuarios se sienten cómodos con un objetivo de 10 milímetros por 10 milímetros. Hay que calcular el ancho de la vista, número de acciones y ancho de cada tab. Siempre iconos más y que etiquetas. No existe un estándar universal de iconos. Las etiquetas de los textos son necesarias para la comunicación significativa y reducir la ambigüedad. El usuario debe saber exactamente qué pasará si toca un icono. Entonces, es importante combinar con los plays. Los plays, ¿te acuerdan? Cuando uno, por ejemplo, está en un campo, lo vimos en la clase pasada, a finales del capítulo, o si mal no recuerdo, el capítulo 5, que ustedes pueden hacer tooltips para mostrar información que guíe al usuario dentro del contenido que está registrando. Testear es usabilidad. Las reglas de los 5 segundos para iconos. Si tardas más de 5 segundos en pensar un icono apropiado, ese icono no es efectivo para representar esa función. Y bueno, posición de iOS versus Android. En iOS el tarbar siempre al fondo de la pantalla. Pulgar alcanza fácilmente. Mientras que en audio, Android puede ir arriba, tab deslizable o abajo, botón navigator. Material Design 3 prefiere abajo. Entonces, estos son los guidelines de ambas plataformas y bueno, según la implementación, se puede ir uno, según en la plataforma, se va uno por uno u otro camino. Ok, usualmente se contienen pocas opciones de importancia similar que requieren acceso directo desde cualquier parte. Tienes que tener dos iconos, uno que te ponga un color diferente cuando estás seleccionado, que estás en esa pantalla, y otro que te apague y te pone el deshabilitado. Esto lo vamos a ver más a profundidad cuando veamos la parte de las plataformas y el diseño. Pero aquí, por ejemplo, hay un caso específico donde el grisecito es porque no estoy allí y hay un color resaltado para demostrar que estoy ahí. La barra de pestaña, un ejemplo es el Loa Cloud o el Music de iOS y el Cloud de Android.
Fíjense que aquí lo tienen, el resalta en color anaranjado porque estoy allí, todos los demás iconos permanecen en. Y fíjense que lo máximo son cinco botones dentro de esa botonera, por llamarlo de alguna forma, de ese menú, esa barra de pestañas, es realmente cómo se llama, este, para poder ocupar el espacio eh, vertical, digamos, en esa línea horizontal donde está ese menú, esa barra de pestañas. El tal bar de Twitter permite a los usuarios navegar directamente en las pantallas con los iconos. ¿Ves? Aquí lo tienes de alguna otra forma, estos que están aquí. Y bueno, siempre son representativos los iconos, pues un icono dice más que 1000 palabras, pero nótese que siempre mantienes un texto que complementa la idea de esa opción. Una barra de pestaña tiene muchas ventajas, comunica de manera rápida y sencilla la posición actual del usuario con vistas visuales correctamente utilizadas como los iconos, las etiquetas y los colores. Es necesario que ninguna aplicación, no es necesario ninguna aplicación extra. Además, pueden manejar alertas como este tipo, que es uno de los estándares también de este tipo de diseño. La desventaja, bueno, tiene un número limitado de opciones. En este caso, 6 ya se ve apretadito. Si tu aplicación tiene más de 5 opciones, será muy difícil acomodarlas a un navegador. Va respetando el tamaño óptimo por objeto, que son los 44 por 44. No usar más de 5 operaciones en un bar porque ya ahí se nos va de las manos el espaciado. Y bueno, la barra de pestaña tienes en iOS que este es como el estándar y en Android lo colocan hacia arriba, aunque ya hay aplicaciones que están tendiendo hacia abajo por lo que vimos del estudio del manejo del área con el pulgar. Bueno, las barras de pestaña siempre usan iconos acompañados con etiquetas, siendo que no existe un uso estándar para la mayoría de los iconos el de los test label, son necesarios para comunicar significado y reducir ambigüedad. Los usuarios deben comprender exactamente qué ocurría si se toca ese elemento, utilizar test label para proveer descripciones cortas y con significado en la parte inferior de los iconos de navegación. Fíjense que aquí no tengo la etiqueta, aquí con la etiqueta es mucho más expresivo de lo que entonces, esta es la implementación recomendada, la más correcta y la más común. ¿Cómo elegimos entonces el tipo de interacción? Bueno, el árbol de decisiones para seleccionar el patrón correcto es una serie de preguntas. Si la app tiene una sola función específica, es una vista única. El app tiene un contenido organizado jerárquicamente, lista de detalles, es una barra de navegación apilada. La app tiene de 3 a 5 opciones principales de igual importancia, la barra de pestañas. La app tiene grandes cantidades de datos donde el usuario busca algo específico, navegación y búsqueda, más otro patrón. Hay contenido para que supere el tamaño de la pantalla, lista, foto, fic. Entonces la vista es de desplazamiento scroll view. Si necesitas interrumpir el flujo para una decisión crítica, login, permiso, pago, hay que tener un controlador modal. La app tiene muchas secciones secundarias y pocas principales. Bueno, entonces ahí es donde si no, solo si no hay alternativa, montamos este hamburguesa menú. ¿Cómo minimizamos la fricción de la interfaz? El enemigo invisible de la buena user experience es la fricción. Cualquier escenario en que el usuario pueda ser detenido o impedido al usar una aplicación, generalmente el resultado de componente de interfaz deficiente, copia de texto confusa, tiempo de carga excesivo, animación innecesaria. Las animaciones se ven muy bonitas mientras se usen adecuadamente, porque entonces una aplicación que tiene muchas animaciones ya aburre. ¿Ok? Se refiere a problemas corregibles mediante mejoras de diseños o programación, no problemas inevitables, y se apunta a eliminar la mayoría de la cantidad al crear una aplicación. Entonces, ¿cuándo hay problemas de fricción? Cuando tenemos demasiados pasos. Si usted llega y tiene que hacer 8 toques para llegar a su tarea principal, ya es demasiados pasos y se vuelve tedioso. Lo que se recomienda es un ideal de máximo 3. Errores sin guía. Un error 4.0 sin explicación, terrible. Por eso es que tenemos que capturar cuando tengamos nuestro servidor de aplicaciones web, debemos tener esa captura que nos permita mostrar un mensaje idóneo cuando se fue la luz, cuando se me cayó el internet, algo que sea explícito al usuario. Textos confusos, botones sin etiquetas claras, continuar o siguiente, ¿ok? ¿Qué hace exactamente? Hay que ser más explícito dentro de las labels, hay que utilizar ese recurso de manera bien inteligente para que sea una real ayuda para nuestro usuario.
Formularios excesivos, registros que piden hasta 15 campos obligatorios antes de dejar el usuario explorar el app. Recuerden, First Mobile primero, con pantallas ligeras. Es preferible tener varias pantallas tipo Wizard a tener una larga hacia abajo que tienes que hacer scroll, 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 scroll para que se pueda hacer la acción. Lentitud. Si la app tarda más de 3 segundos en cargar o responder, el usuario abandona después de los 2 segundos de espera. Esto es, es un valor importante dentro de las métricas y bueno, ISO confirma esto. Hay varias reglas ISO que tienen métricas de certificación para ver los tiempos de respuesta dentro de una aplicación. Y animaciones excesivas, ya lo había comentado, transiciones de 2 o más segundos que el usuario tiene que esperar que pasen para poder navegar. Ahora bien, reduciendo la fricción, ¿qué hacemos? Progressive Disclosure. Mostrar solo la información necesaria en cada momento. No abrumar al usuario con todas las informaciones a la vez. Ejemplo, un wizard de configuración paso a paso. Skeleton Screen. En vez de spy genérico, mostrar el esqueleto de la pantalla mientras carga. El usuario que percibe que la app es más rápida, aunque el tiempo sea igual. Es decir, vas entregando como un primer bloque de la estructura y después vas mostrando la información que te esté llegando en la conexión. Mensaje de error, claro, nunca error a seca, siempre sé el qué pasó, el por qué pasó. Ahí, por ejemplo, uno de los criterios de aceptación que me parece bien útil cuando se está empezando un desarrollo es que los mensajes de texto incluyan la entidad que está dando el problema. Por ejemplo, muchas veces, usuario repetido. Ajá, pero ¿a qué te refieres con usuario repetido? El colocar el usuario XXXZ está repetido o ya fue creado en tal fecha, digamos. Ustedes pueden ser tan creativos como quieran dentro de lo que son los mensajes, pero lo importante es que algo, digan algo, no puede ser un mensaje genérico que no ayuda al usuario. Autoguardado, guardado automáticamente el progreso, el usuario no debe perder el trabajo si cierra las app accidentalmente. Reduce la ansiedad de ser guardado, particularmente si tienes Wizard o tienes pantallas tipo input, así que tienes un montón de preguntas, es una pantalla para completar. Tienes que ir haciendo como breakpoint para hacer el commit de tus datos, porque si no se pueden perder esta información a mitad de camino. Pruebas con usuarios reales, test con usuarios potenciales, especialmente con distintos niveles de idioma, examinar iconos y textos y botones. El beta testing antes del lanzamiento. Y recuerden que esto también aplica con Wireframe, con Mockup, digamos, antes incluso de desarrollar, nosotros deberíamos hacer esas pruebas de usabilidad con mis usuarios finales. Ok, bueno, ahí importante mencionar que las fallas de de conectividad, de hecho vamos a ver en algún próximo capítulo lo que son los service workers, lo que es el manejo de caché, o refrescar esa parte porque yo sé que ustedes ya la han investigado un poquito y la han utilizado en algunas oportunidades. La idea es que nosotros podamos controlar de alguna manera las fallas de conectividad, porque eso va a suceder. No podemos evitar que suceda, pero puede suceder, pero debemos prepararnos para ello. Los diseños suelen trabajar con buena señal LTE en lugar de oficina, pero no todos los usuarios están en condiciones similares en todo momento. Entonces, sin conexión online, la app debe comunicar claramente que estamos offline, que no tenemos internet, ofrecer un acceso de contenido que esté en caché, no simplemente bloquearse. La conexión lenta 2G, 3G, mayores indicadores de progreso, reducir el tamaño de imágenes, priorizar el contenido crítico, no cargar todo a la vez. Entonces, tenemos que desarrollar y manejar una buena ingeniería de datos, de información para poder segmentar la entrega de información a nuestro usuario. Y además entender que podríamos estar despachando primero una parte de la información y luego la otra para darle esa idea de que el sistema está trabajando. Conexión intermitente. Reintenta automáticamente. Guarda las acciones en cola para ejecutar cuando regrese la conexión. Notifica al usuario el estado. Y error de servidores, mostrar páginas de error amigable con opción de reintentar, diferencia problemas del usuario y del problema del servidor. Entonces, pregunta de diseño. ¿Tu app comunica de manera agradable y mantiene la interfaz fluida durante periodos de inactividad de red? Te dice algo. Y es importante que aunque ella se bloquee, digamos, tus teléfonos o tus plataformas se bloqueen en algún punto, tú debes estar
tener una aplicación que permita esa interacción de manera fluida, ¿ok? A pesar de los errores del servidor o errores de desconexión. Bueno, las fallas de conectividad se refieren en diseño de file. El app carga primero desde caché local y luego actualiza con datos frescos al servidor. El usuario siempre ve algo, nunca está la pantalla vacía cuando hacemos online first. Colas de acciones dependientes. Si el usuario hace una acción sin internet, envía mensajes, publica fotos, se guarda en cola, se ejecuta automáticamente cuando vuelve la conexión. Entonces tenemos esa aplicación, esa pequeña base de datos local allí que va guardando ciertas cosas, pero como un pote finito, porque cuando hay una conexión real a otro cliente que pueda utilizar eh, si el usuario hace una acción sin internet, si vuelve la conexión, podría enviar mensajes y publicar fotos porque se vuelve como a reconectar. Y así, empieza otra vez la conexión, envía información a través de esas colas de acciones pendientes que tienes dentro, que tienes en este momento en standalone hasta que digamos que tuviste en standalone porque estabas offline. Los indicadores de red, claro, barra de banner de sin conexión, discreto pero visible. El budget en iconos, si hay acciones pendientes, el usuario siempre sabe el estado de la red. Contenido en caché, guardar localmente el contenido más reciente, mostrar datos cachados con timestamp, última actualización hace tantos minutos. Eso va a priorizar lo que el usuario usa más y reentry automático con back off. A la falla de conexión, reintentar automáticamente la intervalos recrecientes, un segundo, 2 segundos. O sea, intentar, reintentar, reintentar hasta que puedas tener la conexión. Vas ampliando la ventana porque si lo haces segundo a segundo, entonces si estás consumiendo recursos, la idea es bueno, no me puedo conectar, voy a intentar a los dos. No me pude conectar, voy a intentar a los cinco. No me puedo conectar, vas creciendo ese tiempo porque es probable que sea un problema más de fondo y no le vas a dar una carga adicional al dispositivo en espera de volverse a conectarlo. Ya esta automatización permite el reintento automático, pero con unas ventanas mayores de intento. En conclusiones, los 8 patrones de navegación. Cycle View, State Nav, Scroll View, búsqueda modal, gesta, hamburguesa, menú, tab bar, cada uno para un contexto específico. Menos es más, el tab bar y la barra de navegación apiladas son los patrones por defecto. El hamburger menú debe ser el último recurso, no el primero. Los gestos son invisibles. Son poderosos pero peligrosos. Siempre tendrán una alternativa visible, una pista de descubrimiento progresivo. La fricción mata APP. Cada paso innecesario, cada texto confuso, cada segundo de espera con fricción. Diseñar para eliminarse contextamente. Además, es la estandarización del label, porque esa es otra de las cosas que crean confusión. Que un concepto se maneje con un nombre en una parte y luego le cambian la etiqueta en otro módulo que es la misma entidad, pero bueno, se entendió diferente. Entonces, esos son también temas de fricción que hay que revisar. Y diseñar para el mundo real. Los app venezolanos latinoamericanos deben funcionar con conexión lenta o intermitente. Entonces, offline feed es una estrategia válida para aquí, así como para como tenemos el mobile feed, el online feed también. Ustedes tienen que siempre probar la aplicación sin internet para poder evaluar cómo se comporta en ese escenario. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Bueno, cualquier cosa me la pueden escribir en el foro, en el chat. Aquí les dejo las referencias y libros que esto sigo insistiendo en que no se olviden de revisar el material sobre todo el material IO M3, Material Designer, que es además que ustedes van a estar desarrollando con Android. Es importantísimo que lo tengan claro, léanlo antes del desarrollo, el glosario de los de los términos más importantes que vimos en las clases de hoy. Y bueno, aquí un resumen de lo que vimos de parte uno y parte 2 juntos, ¿no? Vimos en arquitectura y entregables lo que fueron workflow, árbol de navegación, wireframe con prototipos, guías de estilos y pruebas. Y bueno, este tema lo vimos fue en esta clase del día de hoy. Y bueno, y hoy vimos botones, Sigue View para app que funciona, Stack Nav, Scroll View, Tab Bar.
hamburguesa, minimizar fricción en cada punto y diseñarla con conexión limitada. Hay que trabajar en el desarrollo con conexión limitada. Esto es todo por hoy y bueno, muchísimas gracias por escuchar, por estar y nos vemos en nuestra próxima clase.